Y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital. Porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Necesitamos esa fuerza en la movilización. El presidente Gustavo Petro llamó a una movilización para defender el salario mínimo vital de 2 millones de pesos decretado por el gobierno y que el Consejo de Estado, en una decisión ruin, ordenó su suspensión. Lo que se viene presentando ya en medio de estas elecciones es una lucha por la distribución de la riqueza en Colombia en general, que tiene que ver con el régimen pensional nuevo que no se ha permitido volver ley aplicable, siendo ya ley 2 veces aprobada por el Congreso. Darle pensión a las personas es un derecho fundamental del trabajador y de la trabajadora. Lo mismo viene sucediendo con la reforma a la salud, trancada en el Congreso de la República por la Comisión Séptima de Senado. Y ahora tenemos algún problema con el salario vital que decretamos. La verdad, en estos días que han pasado, todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores del gran capital especulativo de este país, en el sentido de que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y lo mismo que iba a desatar un desempleo mayúsculo. Los estudios de un banco extranjero, tocó traerlos a colación, el JP Morgan, que es un banco de inmensa dimensión internacional de los Estados Unidos, analiza el empleo para este año y dice que la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida, es la palabra que utiliza. Todo lo contrario del alarmismo con que se ha recibido el decreto de salario vital, que es absolutamente dañino y además contrario a la realidad de los datos. Petro argumentó la legalidad del decreto y las bases con que se construyó, de acuerdo con la misma Constitución y estándares internacionales de la OIT, sobre el mínimo vital. Aseguró que el incremento no afectó ni afectará la inflación en el país. En términos de inflación, pues ya tenemos la del mes de enero, creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés. Debido a una escasez de alimentos por estación como el tomate, la yuca y fundamentalmente por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res, que fue de 11% en todo el año cuando la inflación fue el 5%, más del doble, y que tiene que ver no es con el salario vital sino con las exportaciones que están creciendo y en mi opinión deben correlacionarse con el mercado interno de Colombia. Y en esa medida, pues se van a expedir decretos en ese sentido, pero nada tiene que ver con el salario vital. Es decir, la inflación del mes de enero nada tiene que ver con el salario vital. Y ahora vamos a observar la de febrero. Intentan cortar el decreto antes de que se muestren los datos, porque simplemente no quieren que la población colombiana se dé cuenta que el salario vital nada va a recortar, ni el empleo, ni dejar bajar más aún la inflación. En esa medida se ha hecho por un magistrado de nombre Juan Camilo Morales, que respetamos, un decreto, un auto de suspensión del decreto del salario mínimo vital. Ese decreto indudablemente no debió ser suspendido, es mi opinión personal, pero respetamos la del magistrado. No es una suspensión inmediata, me da 8 días para presentar un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma su decisión de fondo. Y para sustentar esa suspensión y para sustentar cómo debe ser el decreto nuevo transitorio, me envía como base la sentencia C-815 del 99 de la Corte Constitucional, menos una palabra.
Esta sentencia C se llama C porque es de control constitucional, es decir, es obligatoria en todo el país, que es del año 99, ya hace bastante tiempo. Ustedes dirán por qué nunca se ha tenido en cuenta, porque hay un desacato permanente de los ministros de Hacienda de los gobiernos pasados respecto a la Corte Constitucional. Se hizo para calificar la constitucionalidad de una ley que es la 278 del 30 de abril del 96, que el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación, debe tener en cuenta la inflación real del año que culmina, que fue 5.2. La productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí presente. Esa productividad es muy baja en Colombia y estancada. Y es precisamente eso unos móviles que nos ha llevado a que al subir el salario mínimo de manera sustancial, aumentará la productividad en Colombia. La contribución de los salarios al ingreso nacional, esto se llama el salario relativo, ministro, si crece o decrece. El incremento del Producto Interno Bruto, que es como se llama el valor de la economía total, y real, no solo con la inflación, y con carácter, y quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, que es la que nos transmite el magistrado, y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, dice y ordena la Corte Constitucional que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo, artículo 25, Constitución de Colombia. Y, óigame bien, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución de Colombia y que ya es obligatoria desde el año 1999, pero que los ministros de Hacienda nunca tuvieron en cuenta. Por eso relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia, porque un trabajador tiene familia. El presidente Petro pidió a los ciudadanos movilizarse para defender el salario vital. El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital, porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, de conveniencia que los tenemos todos para el interés general, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Y necesitamos esa fuerza en la movilización, que ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora de Colombia. Hay que poner las cartas sobre la mesa, y el presidente Petro está claro en que el alza del salario mínimo del año pasado es un logro para los colombianos, y por eso debe ser defendida a capa y espada por todo el país. Por eso salir a las calles se hace una obligación para quienes creen en el cambio. Ya lo dijo el gobierno, los argumentos técnicos están y no se puede ceder ante un Consejo de Estado que es un enemigo del pueblo.